En este vídeo voy a explicaros la siguiente parte del tema de funciones y gráficas, el tema 8. El contenido que voy a explicaros está entre las páginas 148 y la 151. En la página 148 tenemos la explicación de crecimiento y decrecimiento de una función. Vamos a ver qué significa esto con los ejemplos. Dice, al sumergirnos en agua la presión aumenta de manera uniforme. En la superficie la presión es la atmosférica, una atmósfera, la presión se mide, las unidades en las que se mide la presión son atmósferas, y por cada 10 metros que profundizamos, la presión aumenta una atmósfera más. Entonces, tenemos aquí el gráfico que corresponde a la función que me relaciona la profundidad dentro del agua con la presión. Es decir, la variable independiente es la que representaríamos en el eje horizontal, que sería la profundidad, y la variable dependiente sería la presión y la representamos en el eje vertical. Es decir, me ha dicho que cuando estoy en la superficie la presión atmosférica es de una atmósfera. Luego quiere decir que cuando estoy en la superficie la profundidad sería esta de aquí, que es 0, y la presión es una atmósfera, es este punto de aquí. Dice que si por cada 10 metros que profundizamos, la presión atmosférica aumenta una atmósfera. Luego quiere decir que si cuando estoy en la superficie la presión es de 1, cuando me muevo a una profundidad de 10 metros, la presión será una atmósfera más, será de 2. Es este punto de aquí. Y la profundidad va a aumentar de forma lineal desde aquí hasta aquí. Es decir, cuando esté en este punto de aquí, que sería 5 metros de profundidad, pues vemos que su presión sería de 1,5 atmósferas. Bien, aumenta de manera lineal. Vemos que cada 10 metros una atmósfera más. Entonces, cuando estamos a 20 metros, punto sería este, y observamos que será pues una atmósfera más de presión. Serían 3 atmósferas. Y así sucesivamente. Bien, vemos que según aumentamos la profundidad, también aumenta la presión. Si cuando aumentamos la variable horizontal, la variable independiente, aumenta el valor de la variable dependiente, gráficamente se ve porque la gráfica va para arriba, decimos que esa función es creciente. Como dice aquí, a más profundidad, más presión. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice: la presión atmosférica disminuye al aumentar la altura a la que nos encontramos sobre el nivel del mar. En lugar de ahora irnos a mayor profundidad, nos vamos a ir para arriba, vamos a aumentar la altura. Dice, aunque esta presión no lo hace, no disminuye uniformemente. Al principio disminuye más rápidamente que después. Vemos que aquí la presión va a ir hacia abajo en función de la altura. Bueno, vamos a ver cuáles son las variables. En este caso, la gráfica me representa como variable independiente va a ser la altura y variable dependiente, que representamos en el eje vertical, la presión. Es decir, la presión va a depender, por eso es la dependiente, de la altura a la que estemos. A ver, voy a borrar esto del de antes, que si no lía. Entonces, vemos que si yo voy variando la altura, por ejemplo, si aquí está 10, quiere decir que aquí habrá una altura de 2 metros, cada cuadradito serán 2, 4, 6, 8, estos son 4. Entonces, vemos que cuando estamos a una altura de 2, la presión pues sería aproximadamente, va a estar por aquí. Estos serían pues aproximadamente 0,67, 0,78, más o menos a ojo. Vamos a ver cuando estamos a 10 metros. Cuando estamos a 10 metros, la presión sería esta. Sería de aproximadamente, esto es 0,4, 0,3, 0,25 aproximadamente. Va a estar por aquí. Luego vemos que según aumentamos la altura, la presión que le corresponde
es más baja, va disminuyendo la presión. En este caso no lo hace de manera lineal, como hemos visto antes, sino que al principio baja más bruscamente. Pensad esto como si fuera una cuesta abajo, pues aquí está más inclinada esa cuesta abajo, luego va a bajar más rápido, según voy subiendo de altura va a bajar más rápido, y según me acerco al final sigue siendo cuesta abajo, pero ya no es tan pronunciada esa cuesta. Luego quiere decir que seguirá aumentando la altura, la presión seguirá disminuyendo, pero de forma un poco más lenta. Bien, de todas maneras, la idea que queríamos ver aquí, sobre todo, es que es una función decreciente. Es decir, según yo voy aumentando la altura, la presión va disminuyendo, decrece. Para ver el crecimiento y decrecimiento simplemente hay que ver la gráfica y ver si va hacia abajo o hacia arriba, de izquierda a derecha, muy importante. Porque alguien puede ver una gráfica, por ejemplo la de antes, voy a borrar esto de aquí, puede ver esta de antes y decir, bueno, pero yo si la miro de derecha a izquierda veo que esto va para abajo. No, siempre hay que mirarla de izquierda a derecha, va hacia arriba. Es decir, según aumento la variable horizontal, la variable independiente, la que está en el eje X, según yo voy aumentándola, ¿qué va ocurriendo con la dependiente? Bien, tenemos aquí otro ejemplo, ahora lo comentaré. Aquí tenemos en este cuadro esas definiciones que acabo de comentar con los ejemplos. Fijaos, aquí nos marca, para estudiar las variaciones de una función hemos de mirar su gráfica de izquierda a derecha, lo que acabo de decir. Lo podemos ver aquí. Esta es creciente, siempre de izquierda a derecha. Fijaos, esta flecha va de izquierda a derecha y la función va para arriba si es creciente y va para abajo si es decreciente. Bueno, y aquí tenemos la definición de creciente y decreciente que acabo de comentar. Lo podéis leer, es lo que acabo de decir. Bien, aquí hay una última frase que lo voy a relacionar con este ejemplo que todavía no he comentado. Vamos a verlo. La variación de la presión atmosférica vuelvo a empezar. La variación de la presión atmosférica en un lugar es un indicio importante de cambios en el tiempo meteorológico. Dice, la gráfica de la izquierda nos da la presión atmosférica en un cierto lugar, en cada momento, durante 15 días. Entonces, tenemos aquí la presión en un sitio sin movernos, es decir, sin cambiar la profundidad ni la altura, sino que estamos en una determinada ciudad, por ejemplo, y la variable del eje horizontal, la independiente, es el tiempo, la del eje vertical es la presión, variable dependiente y la independiente, es decir, según van pasando los días, yo mido la presión y voy marcando cada día qué presión tenemos. Entonces vemos, por ejemplo, cada cuadradito parece que es un día, entonces en el día 1, pues me puedo ir a la gráfica a este punto y ver que había una presión de 950 atmósferas. Bueno, en este caso la presión está en milibares, no está en atmósferas. Claro, 950 atmósferas sería muchísimo. Bien, entonces cuando estamos en el segundo día, sería este puntito de aquí, que serían, pues, si 950, aquí está 960, quiere decir que cada cuadradito son unos 5 milibares, pues sería más o menos 952,5. En el tercer día, pues sería este puntito de aquí. Ha aumentado un poco más la presión, pero vemos que en el cuarto día la presión empieza a bajar. En el quinto día sigue bajando, baja, cuando llegamos al 10º día, llegamos al día 11, vuelve a ir para arriba y luego vuelve a bajar. Luego vemos que es una función creciente en algunos sitios y decreciente en otros sitios. Fijaos que dice aquí, presenta tramos en los que es creciente y tramos en los que es decreciente. Entonces, en un ejercicio me pueden decir, dime los tramos en los que la función es creciente y los tramos en los que la función es decreciente. Entonces, os lo voy a poner aquí arriba. Diríamos, pues, es creciente en los intervalos o en los tramos
Si tenemos la gráfica, pues vamos a hacerlo en este caso mirando la gráfica. Bien, vemos que aumenta desde el día 0 hasta este día, que será el tercer día. Vale, luego empieza a bajar y luego a partir del 10º día y medio, más o menos, a partir de la mitad del 10º, ya estaríamos en el 11º, bueno, a partir de 10,5 días, vemos que a partir de aquí vuelve a subir, hasta este día, que sería el 11, 12, 13 y 14. Luego podemos decir que va a ser creciente en los intervalos, y ponemos el intervalo desde 0 hasta 3, lo ponemos separado los números con una coma y ponemos esos valores entre paréntesis. Bueno, si de momento lo escribís de otra manera y ponéis desde el día 0 hasta el 3 crece y lo ponéis un poco con palabras, tampoco pasa nada. ¿Y en qué otro intervalo? Hemos dicho que también crece. Desde el día 10,5 más o menos, 10,5, hasta el día 14. Vale, vamos a escribir los intervalos en los que es decreciente. Es decreciente en los intervalos lo voy a poner aquí abajo, pues hemos dicho desde el día 3 hasta el 10,5, pues sería en el intervalo desde el día 3 hasta el 10,5 y desde el día 14, bueno, hasta el 15 porque ya no sabemos más, pues desde el 14 hasta el 15, ya que a partir del 15 no tenemos gráfica, no estaría en el dominio de la función, llegaría hasta el día 15, ¿vale? Pues aquí estamos indicando cuando una función no tiene tramos de crecimiento o intervalos de crecimiento y otros de decrecimiento, pues lo podemos indicar así. En los ejercicios, si no lo piden, lo podemos indicar así. Bien. Esto lo teníais indicado aquí abajo, como he dicho. Una misma función puede tener tramos crecientes y otros decrecientes. Bien, ya sabemos lo que es crecimiento y decrecimiento. Vamos a la página 149, en la que nos indica máximos y mínimos. Vamos a verlo también con un ejemplo. Dice, vamos a analizar ahora la gráfica que refleja el perfil de una etapa de la Vuelta a España correspondiente a la función distancia-altura, variable independiente. En el eje horizontal tenemos la distancia que vamos recorriendo y según esa distancia que vamos recorriendo tendremos en el eje horizontal en el eje vertical tendríamos la altura. Entonces, pues según vamos avanzando kilómetros, pues esa altura puede ir aumentando o disminuyendo. Bien, dice, la gráfica presenta un tramo creciente desde la salida hasta el alto de la Almudaina. A partir de ahí hay un tramo de decrecimiento hasta el Valle de la Luna, donde vuelve a crecer hasta el alto del Chorrillo. Desde este alto, en el siguiente tramo, que llega hasta la meta, la gráfica es decreciente. Luego ya vemos que va para abajo. Bien, dice, en el perfil de la etapa se aprecian claramente dos máximos relativos y un mínimo relativo. Máximos relativos, kilómetros 60 y 90. Kilómetro 60 sería este. El punto de máximo relativo este. Y aquí está el 60 y el 90 sería este de aquí, que sería este punto. Y dice, y un mínimo relativo en el kilómetro 70. Este es el kilómetro 70 y este sería mínimo relativo. Pues ya podemos deducir qué es eso de máximo relativo y mínimo relativo. Cuando tenemos un punto en el que se separa un tramo creciente hasta llegar a ese punto y luego cuando seguimos a partir de ese punto viene un tramo decreciente, decimos que aquí es un máximo relativo. También se puede llamar máximo local. Este punto pasa lo mismo. Pasamos de un tramo creciente a un tramo a continuación decreciente. El punto que me separa ese tramo creciente
de un tramo decreciente es máximo relativo. Lo que quiere decir este máximo relativo es que si yo miro a izquierda y derecha, vemos que la gráfica de la función va a estar por debajo de este punto. Se llama relativo porque no tiene por qué ser el punto más alto de la gráfica. Por ejemplo, este de aquí es un punto que es máximo en esta zona, pero no es el valor máximo de toda la función, ya que este punto está más alto. El punto más alto de toda la gráfica, aparte de máximo relativo, también sería máximo absoluto. Bien, con el mínimo lo mismo. Este punto es un mínimo porque si miro a la izquierda la gráfica está por encima y si miro a la derecha también está por encima. Cambiamos de un tramo decreciente a un tramo creciente. Se llama también relativo porque no tiene por qué ser el valor mínimo de la función. En este caso vemos claramente que este punto no es el más pequeño porque estos de aquí todos están más bajos que este. Luego este no puede ser el mínimo absoluto, sería relativo porque en un entorno, en una zona alrededor de este punto sí que es el punto más bajo. Pero bueno, lo más fácil es ver que va para abajo, hay un tramo decreciente antes y justo cuando llega a este punto empieza un tramo creciente. Sería entonces por eso mínimo relativo. Cuidado, aquí podemos decir, bueno, aquí también hay un pico que parece que es mínimo relativo. No, porque la función decrece hasta aquí y después sigue decreciendo. Si subiera un poco hacia arriba sí que sería mínimo relativo, porque pasaríamos de un tramo decreciente a uno creciente. Pero aquí llegamos a este punto y sigue siendo decreciente, luego no es mínimo relativo. Para ser mínimo relativo tiene que ir para abajo, un tramo decreciente y luego pasar a un tramo creciente. Bien, voy a borrar esto porque voy a mover la página. Aquí viene explicado lo que acabo de comentar. Una función tiene un máximo relativo en un punto cuando su ordenada es mayor que la ordenada de los puntos que lo rodean. Lo de la ordenada se refiere al valor de la variable independiente, la del eje, perdón, de la variable dependiente, de la variable del eje vertical, del eje Y. Y lo que había comentado aquí arriba, los puntos que están a ambos lados están por debajo. Dice, a la izquierda del máximo relativo la función es creciente y a su derecha es decreciente, lo que ya he comentado aquí arriba. Con un mínimo relativo lo contrario. Su ordenada, el valor de la función, está por debajo que los puntos que lo rodean. Este punto está más bajo que si miro a la izquierda y si miro hacia la derecha. Pero bueno, la manera más fácil de verlo es que a la izquierda la función decrece y a su derecha crece. Aquí volvemos a tener la misma idea. Este es el mínimo relativo y este es el máximo relativo. La manera de indicarlo, si me dicen, te doy esta gráfica, dime dónde hay un máximo relativo, pues hay que decirlo simplemente como aquí arriba. Es decir, si yo miro la gráfica y veo que en el kilómetro 60 está este máximo relativo, pues diría, ese máximo relativo está en cuando la variable x o cuando la variable, en este caso, distancia, vale 60. También veo uno en 90, pues lo mismo. Cuando la variable independiente, la variable x, ¿vale? 90. Decimos los valores de esta variable en los que tenemos ese máximo relativo o este mínimo relativo. Bien. Página siguiente, página 150. Tendencia de una función. Esto sería este apartado de comportamiento a largo plazo. Viene a introducirnos la idea de límite, aunque aquí no vamos a calcular límites, pero bueno, esto es algo que se da en los siguientes cursos. Bien, pero vamos a ver qué quiere decir esto de comportamiento a largo plazo. Vamos a verlo también con un ejemplo. La gráfica del margen muestra la evolución de la altura de un árbol de eucaliptus a lo largo de 31 años. Representa la función tiempo, altura. La variable independiente es tiempo y la altura, que depende de ese tiempo, variable dependiente. Bien, entonces vemos que a lo largo del tiempo, según pasa el tiempo, esa altura va creciendo. Pero vemos que aquí cada vez crece más poco a poco y llega un momento en el que parece que
va a crecer, pero tan poco a poco que no va a sobrepasar esta altura de 30 metros. Es decir, va a seguir pegándose, va a seguir aumentando poco a poco, pero no va a pasar esa altura de 30 metros. Dice, es claro que al pasar el tiempo la altura del árbol se acerca a 30 metros, su tope. Decimos entonces que la altura del árbol tiende a 30 metros con el transcurso del tiempo. Pues esta sería la idea. Hay gráficas que llega un momento que se van acercando a un valor que no llegan a pasar y tienden a ir pegándose a ese valor. Pues esa sería la idea del límite que he comentado antes, sería la idea de comportamiento a largo plazo. Dice, hay funciones en las que, aunque solo conozcamos un trozo de ellas, podemos predecir cómo se comportarían lejos del intervalo en el que han sido estudiadas. Porque tienen ramas con una tendencia muy clara, que sería esta. En este caso lo estamos analizando simplemente gráficamente. Bueno, aquí tenéis un par de ejemplos más. Yo creo que con el ejemplo, los podéis leer vosotros, con el ejemplo que acabamos de ver es suficiente, para no alargarme tanto. Bien, periodicidad. En este caso también lo vamos a ver, vamos a intentar entender el concepto gráficamente, con esta gráfica. Periodicidad es cuando la forma de la gráfica se va a repetir constantemente. Vemos que se repite, se repite, se repite. Cada cierto valores, es decir, cada cierto intervalo de la variable independiente. Vamos con este ejemplo para ver lo que significa. Dice, un electrocardiograma recoge los impulsos eléctricos del corazón y los refleja en una gráfica. La del margen muestra el electrocardiograma de un paciente sano en estado de relajación. La función es tiempo, es decir, en el eje X, si yo llego a dibujar aquí los ejes de coordenadas, tendríamos aquí la variable tiempo y aquí la variable intensidad eléctrica. Entonces, la intensidad va a depender del tiempo. Dice, como se repite una y otra vez cada segundo, entonces vemos que este punto vuelve a repetirse aquí, y vuelve a repetirse aquí, y aquí, y aquí. Y cualquier punto que cojamos, este se vuelve a repetir aquí, aquí, aquí y aquí. Se tiene que repetir siempre exactamente los mismos puntos y siempre con el mismo intervalo de tiempo. Entonces, mirando cuánto tiempo pasa desde que tenemos un punto hasta que se repite exactamente igual, ese intervalo será el periodo de la función. En este caso, el periodo, como la variable independiente es tiempo, sería de un segundo. Es decir, cada segundo que pasa se repite esa función. Si yo cojo este punto y busco el siguiente, desde aquí hasta aquí ha pasado también un segundo. Entonces, el periodo de esa función sería de un segundo y decimos entonces que la función es periódica. Funciones periódicas son aquellas cuyo comportamiento se va repitiendo cada vez que la variable independiente recorre un cierto intervalo. A la longitud de ese intervalo se llama periodo, lo que acabamos de ver. Dice, una función periódica queda perfectamente determinada conociendo su comportamiento en un periodo. Vamos, que si yo sé que la función es periódica y sé desde este punto cómo es la forma de la función hasta que llega al punto que repite el anterior, pues aunque no me mostrará en esta parte de la gráfica, la podría dibujar yo, porque sé que si me dicen que es periódica se va a repetir todo el rato lo mismo. ¿De acuerdo? Si a mí me dan un ejercicio, un trozo de una función periódica, me dicen a partir de aquí se va repitiendo, yo puedo ir prediciendo lo que va a ocurrir después si se repite. Tiene que repetirse exactamente tal cual, no de manera parecida. ¿Vale? Bien. Vamos con la última parte, que sería discontinuidades y continuidad. Bien, ¿qué es esto de discontinuidad de una función? Antes de empezar a leer nada, ya gráficamente os voy a decir la idea, y es que vamos a ver que la línea no se puede pintar de un solo trazo. Ni aquí, la línea está pintada de un solo trazo, es decir, si me pongo a pintarla, pues dibujaría esta línea y tengo que levantar el lápiz para dibujar este trozo y levantarlo para dibujar este y para este. Luego, ni esta ni esta van a ser continuas. Es decir, hay trozos donde la función visualmente, gráficamente vemos que se parte. Por ejemplo,
Esta de aquí abajo, sí que es continua. Yo, si me pongo a pintarla, se pinta de un solo trazo y no hay ningún sitio donde se parta. En el momento que hay un sitio donde vemos que la función se parte, es decir, yo si me pongo a pintarla tengo que levantar el lápiz y seguir por otro lado, ya tenemos algo de discontinuidad. ¿Dónde es discontinua? Pues es discontinua si justamente en los puntos donde se parte, donde tengo que levantar el lápiz para seguir pintando en otro sitio. Bueno, aquí vuelve a decirnos lo mismo, vemos que esta es discontinua, esta es discontinua, esta que está pintada en un solo trazo es continua. Vamos a ver con qué ejemplos podemos representar funciones discontinuas que se tienen que partir si hago la representación gráfica. Dice, por el alquiler de un autobús nos cobran 200 euros fijos más 20 euros por viajero. La gráfica de la derecha muestra la función número de viajeros, coste, es decir, el coste en función del número de viajeros que vayan en ese autobús. Entonces, en el eje horizontal representaremos el número de viajeros, en el eje vertical representaremos el coste. Si van 0 viajeros, aunque no tenga mucho sentido, pero bueno, si van 0 viajeros, el coste del autobús sería 200 euros, más 20 por viajero, pues no hay ningún viajero, solo pagaríamos los 200. Por eso, si hay 0 viajeros, se pone el punto aquí. Cuando hay un viajero, pues costará los 200 más 20 euros, costará 220, el puntito un poco más arriba. Y si van 2 viajeros, pues 200 más 20 más 20, 240, aquí. Y así, según vamos añadiendo viajeros, vamos poniendo puntitos. ¿Qué ocurre? Porque aquí estas líneas, porque en este caso, estas líneas no están unidas mediante una línea como en los casos anteriores. ¿Por qué no tendría sentido? Porque en los casos anteriores la variable independiente sí que podía tomar valores decimales. Vamos a verlo. Vuelvo a un ejemplo anterior. Por ejemplo, el de la presión. Esto es la profundidad y me determina la presión en función de la profundidad. Y además lo he comentado antes. Yo puedo ver la profundidad para cualquier valor que yo quiera de la variable x, es decir, yo podría coger un valor que fuera para, aquí está 5, aquí va a ser 2,5. ¿Puedo tomar valores decimales para la variable independiente, para la que está en el eje x? Sí que puedo tomar valores decimales. ¿Puedo saber la presión cuando estoy a 2,5 metros? Pues lógicamente sí, esa presión será esta. ¿Y cuando estoy a 2,7? ¿Y cuando estoy a 3,9? ¿Y cuando estoy a 10,68? Pues sí que la puedo saber. Luego, para cualquier valor del eje x, de la variable independiente, yo podré determinar cuál es el valor de la variable dependiente de la presión en esa profundidad. Por eso se traza una línea, porque la variable independiente puede tomar valores decimales. Bien, volvamos al ejemplo en el que estábamos. Vemos que en este caso no tiene sentido, ya que la variable independiente son número de viajeros. No tiene sentido que diga cuál va a ser el coste aquí para este valor de la variable independiente cuando van 0, en este caso serían pues unos 0,5 viajeros. Cuando van 0,5 viajeros, ¿cuánto pagaríamos? Pues no tiene sentido. No podemos ir 0,5 viajeros. ¿De acuerdo? Bien, por eso solo tenemos gráfica de la función, solo tenemos puntos, solo tenemos estos puntos para valores enteros, sin decimales, de la variable independiente que es número de viajeros. Por eso es discontinua, porque vemos que solo podemos pintar estos puntos. La variable independiente solo puede tomar valores enteros. A ver si me deja mover esto. Vale. Bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Bueno, aquí nos habla de lo que acabo de comentar. Es discontinua y solo puede tomar valores enteros. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, cierta llamada telefónica cuesta 30 céntimos
de euro para comenzar. Y con ellos se puede hablar 3 minutos. A partir de ese momento, cada minuto cuesta 10 céntimos. Esta es la función que me relaciona la duración de la llamada con el coste. Bien, me dice que cuesta 30 céntimos cuando comenzamos y con ello se puede hablar 3 minutos. Luego, esto sería este tramo. Es decir, aquí sí que puede tomar valores decimales la variable duración. Yo puedo decir cuánto pago si he estado 1,5 minutos, es decir, 1 minuto y medio, 1,25, es decir, 1 minuto y 15 segundos, etc. Entonces, yo sé que si estoy 1 minuto, pago este puntito de aquí, que son esos 30 céntimos. Si estoy 2 minutos, pues también voy a pagar 30 céntimos, porque los 3 primeros minutos me cuestan 30 céntimos. Y si estoy medio minuto, 30 céntimos. Y si estoy minuto y medio, 30 céntimos. Y si estoy 2 minutos y medio, 30 céntimos. Por eso todos estos puntos están en una línea horizontal en el valor 0,3. ¿Qué ocurre? Cuando llego al minuto 3, en el momento que pasa un segundo después, minuto 3 y un segundo, me dicen que a partir de ahí me van a cobrar más. Me van a cobrar por cada minuto 10 céntimos. Pero a partir del minuto entero, es decir, me van a cobrar lo mismo si estoy 3 minutos y un segundo que si estoy 3 minutos y 40 segundos. O 3 minutos y 50 segundos. Por eso, aquí, desde el minuto 3 hasta el 4, cualquier valor que esté aquí en medio, entre 3 y 4, su coste va a ser todos estos puntos, es decir, 10 céntimos más los 3 que pagaba, los 30 céntimos que pagaba antes, más 10 más, es decir, pagaré 0,40 euros. Luego por eso sale una línea aquí desde el minuto 3 hasta el 4. ¿Qué ocurre? En el momento que llego al minuto 4, cuando estoy 4 minutos y un segundo, pago 10 céntimos más. Por eso la gráfica pega un salto aquí. Y a lo largo de eso, todos los segundos, desde el minuto 4 hasta el 5, pago 0,50 euros, es decir, 50 céntimos. Cuando paso del minuto 5 al siguiente, pues 10 céntimos más. Y así sucesivamente. Por eso esta es una gráfica que tiene muchas discontinuidades. Es decir, en cada minuto, cuando pasamos de un minuto al siguiente, pega un salto a la gráfica y se parte. No la puedo pintar del tirón, no la puedo dibujar del tirón. Por eso decimos que es una gráfica discontinua. Decimos que tiene discontinuidades esta función y justo esas discontinuidades las tiene en los valores enteros de la variable duración, justo en el minuto 5, en el minuto 6, en el minuto 7, etc. Bien, y por último vamos a ver una gráfica continua que es similar a las que hemos visto antes, que eran continuas. Dice, describe la distancia recorrida por un velocista con el paso del tiempo. Se trata de esta función. Entonces, un velocista, según pasa el tiempo, se pone a correr y según se pone a correr, pues su distancia aumenta. A veces aumenta más rápido, a veces un poco más lento, en función de la velocidad a la que vaya. Pues esto es totalmente continuo, no pega ningún salto. Esta función es totalmente continua. ¿De acuerdo? Vamos con las definiciones. Una función se llama continua cuando no presenta discontinuidad de ningún tipo. Ya hemos dicho que discontinuidad, para identificarlo, es que gráficamente pega un salto o se separa o no puedo pintarlo de un solo trazo. En el momento que estoy pintando y ese trazo tengo que levantar el boli en algún sitio de la variable independiente para seguir pintando en otro, ahí hay una discontinuidad. Por lo tanto, su gráfica se puede trazar sin levantar el lápiz del papel. Eso es cuando es continua. También se puede decir que una función es continua en un tramo, aunque tenga discontinuidades en otros lugares. Es decir, yo esta función, esta de aquí, puedo decir que es continua desde 0 hasta 3. Es decir, ¿toda esta función es continua? No, no es continua, tiene discontinuidades. Pero puedo decir, esta función es continua desde 0 hasta 3. Desde 0 hasta 3 no hay ningún trozo en el que aparezca una discontinuidad, en el que haya un trazo que tenga que levantar el boli para seguir dibujando la gráfica, pues en este caso no lo hay. Luego desde 0 hasta 3 sí que diríamos que hay un tramo de continuidad. Luego podría decir de 0 a 3 hay continuidad, de 3 a 4 hay continuidad, de 4 a 5 hay continuidad, pero justo en 3, 4, 5 aparece un punto de discontinuidad porque ahí justo se separa.
Bien, pues esto sería todo lo que iba a explicar en este vídeo.